Muy buenas noches, mi nombre es Yacine Rodríguez y en esta ocasión voy a hablar acerca de los nazareos. Para ello tendríamos que recurrir a la palabra de Dios en Números capítulo 6. Pero antes de ir allí, me gustaría empezar a hablar de que los nazareos son personas que se reconocen institucionalmente dentro del pueblo de Israel como los mediadores. Y así lo podemos ver dentro de la teología del Antiguo Testamento, en los cuales estos lo que buscan es ser un puente entre el pueblo de Israel y el Señor. Ellos son los que llevan la presencia de Dios para que el pueblo de su pueblo escogido pueda efectivamente agradar y glorificar a su Señor. Bueno, la palabra nazareo sale de tres letras del alfabeto hebreo que son Nun, Zaid y Resh. Y en la conjugación del verbo sería Nazir, que lo que quiere decir es que está apartado de las tareas comunes y corrientes o habituales para darle un fin específico o un fin diferente. También lo que quiere decir la palabra nazir es diadema y esto tiene que ver con todo el tema de la realeza, de los cortesanos que vivían en pueblos y personas que efectivamente llevaban todo el tema de la monarquía. Por último, también quiere decir pacto solemne. Y esto hace referencia precisamente a los votos que van a hacer estos hombres y mujeres, los cuales por iniciativa personal deciden aceptar o asumir más bien ciertos compromisos con Dios. Muy bien, dentro de Números capítulo 6 podemos ver las características de estos hombres y mujeres. Entonces lo primero que tendríamos que hablar es eso, que para el voto de nazareato no se hace distinción de géneros. Eso quiere decir que la mujer también podría participar de este mismo pacto o este acto solemne en cuanto a su compromiso con Dios y efectivamente poder llevar esa presencia de Dios, que es lo que pretendían hacer estos mediadores, al pueblo. También podríamos hablar dentro de estas mismas características que lamentablemente, aunque no se nos mencionan mujeres, sí se nos mencionan hombres que tomaron este voto de nazareato para vivir de una manera diferente su relación con Dios. Estos hombres y estas mujeres tendrían que cumplir ciertas características y las cuales pues, se nos nombran en el capítulo 6 de Números, como por ejemplo no podían beber vino, no podrían comer tampoco uvas, tampoco podrían asumir el raparse el cabello, no podían estar al lado o cerca a muertos o tanto animales como personas. Y aparte de eso, pues tenían que cumplir los votos que habían establecido. Dentro de esta misma perspectiva, el voto no era ilimitado. Eso quiere decir que cada persona que asumía esta responsabilidad de este voto solemne delante de Dios podía hacerlo por un tiempo. Podía hacerlo por 5 años, por 3 años, por 2 años, dependiendo de lo que voluntariamente esta persona estaba dispuesta a asumir en la responsabilidad que ponía delante de Dios para llevar ese voto de Nazareo. Dentro de la Biblia se nos habla en diferentes pasajes acerca de los nazareos. Y bueno, tendríamos que estudiar por lo menos los tres principales, los cuales son Samuel, Sansón y también José. Bueno, esto aparece en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, está Jueces capítulo 13-15 en cuanto a Sansón. Está Génesis 49-26 en cuanto a José. Y está Primera Samuel capítulo 1 en cuanto a Samuel. Muy bien, si viéramos las diferentes características del nazareato de estos tres hombres, podríamos evidenciar las referencias acerca de esto. Hablemos de Sansón. La perspectiva de Sansón es un nazareato que no toma en cuenta o no tiene como fin común todo el tema de la abstinencia. Y como lo podemos analizar a través del libro de los jueces, podemos ver que este hombre tomaba vino. Aparte de eso, se nos muestra cómo este hombre del cadáver de un león saca un panal de miel y come la miel. Entonces para él no era importante todo el tema de la abstinencia, pero bueno, obviamente también el tema de raparse. Recordemos que al final a él lo rapan y efectivamente pues como que no le dolió tanto que lo raparan, sino el hecho de no poder llevar acciones militares contra el pueblo que lo había rapado.
Entonces aquí podemos ver que la importancia del nazareato o el compromiso que Sansón había asumido con su nazareato era un fin guerrero o bélico. Lo que pretendía era efectivamente espiar a todos los pueblos que estaban atacando a la nación de Israel y obviamente por medio de esa misma guerra el poder darles la ventaja militar que no tenía el pueblo de Israel en su momento, porque ellos no tenían ni un ejército ni tampoco tenían avances en la metalurgia, o sea, no tenían armamento militar. Entonces, digamos lo que Sansón les daba esa ventaja que ellos no tenían, y a través de la vida de Sansón ellos podían efectivamente llevar esa victoria y sacar a esos pueblos que los estaban afectando. Ahora, dentro de esto también cabe resaltar que cuando Dios le prometió a Israel que tenía que tomar la tierra prometida, Dios le dijo: tienes que acabar con todos los pueblos. Pero como sabemos a través de los libros del Pentateuco, Israel no asumió su responsabilidad y bueno, aquí también tendríamos que nombrar a Josué dentro del ya tema de la conquista de la tierra de Canaán. Ellos no asumieron destruir a los pueblos, sino que por el contrario, hasta terminaron negociando muchas veces con ellos, lo cual cuando aparece el libro de los jueces en el capítulo 3, el ángel que le habla al pueblo de Israel dice: ustedes no hicieron lo que se les había pedido, por lo cual entonces este pueblo les va a ser de tropiezo para ustedes. Y así fue en todo el tiempo de los jueces, luego con el tiempo de los reyes. Los pueblos cananeos fueron de gran problema para el pueblo de Israel. Y Sansón, dentro de esta misma perspectiva, él quería libertar a ese pueblo, el cual había aceptado en su momento todo el tema cananeo. Lo quería libertar de esa opresión cananea, en este caso del pueblo filisteo, los cuales lo afectaban las costumbres y también dañaban todo lo que Israel estaba tratando de construir como nación, aunque no podríamos hablar de nación, porque Israel en este momento no es una nación, hasta ahora está siendo un pueblo en construcción. Ya podríamos hablar de nación más o menos en el término de los Reinos Unidos, específicamente entonces estaríamos hablando de los libros de Crónicas y los libros de los Reyes. Allá podríamos estar hablando del reino unificado como una nación. Bueno, también podríamos hablar entonces del nazareato de Samuel. El nazareato de Samuel, a diferencia del de Sansón, los dos son jueces, o a Samuel se le asume también como el último de los jueces. Eh, el de Samuel lo que busca dentro de esta misma perspectiva es el poder ayudar a administrar el tema político-religioso de la época. Como bien lo hemos dicho, Israel era un pueblo que le era fácil inclinarse o aceptar costumbres externas a todo el tema de su religión o a su concepción religiosa. Por lo cual Samuel lo que buscaba era que el pueblo de Israel recordara la importancia de serle fiel al Señor a través de sus creencias religiosas, pero también de la parte gubernamental. Y bueno, aquí dentro de esta misma perspectiva tendríamos que hablar de cuando Israel le pide un rey a Samuel. Y en este punto creo que es donde el nazareato de Samuel cobra mucho más valor, porque la Biblia dice que Samuel se duele con el pueblo de Israel porque ellos le pidieron un rey como las otras naciones de la tierra. Y yo creo que fue ese voto de Nazareo lo que a Samuel le hizo que le doliera por dentro. ¿Por qué? Porque Samuel, recordemos lo que acabamos de decir, él quería que el pueblo de Israel tuviera una identidad religiosa clara y perfecta con el Señor, o sea, que tuvieran esa conexión relacional con Dios. Por lo cual el hecho de establecer otro rey que no fuera Dios, eso causaba dolor en el corazón de Samuel. Pero también recordemos lo que ahí mismo dice en el primer libro de Samuel, cuando dice Dios: es que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y yo creo que esa fue la conducta normal del pueblo de Israel. Y bueno, más adelante lo tendríamos que hablar con el profeta Amós y todo lo que el pueblo de Israel hizo en contra de estos profetas y en contra de estos hombres y mujeres que tomaban voto de nazareato para que ellos se quitaran ese voto, o sea, afectaran ese voto y así como que ir en contra de Dios. Pero dentro de la misma perspectiva de Samuel, entonces el principal eje de su nazareato era poder ayudar. Cuando efectivamente Saúl asume el reino, el consejero o el que estaba ahí al lado de Saúl era Samuel. Entonces vemos cómo él ayudaba a administrar esa parte gubernamental o política
pero también él era sacerdote, entonces él podía o él tenía la obligación de cuidar y velar que la religión judía, en este caso, fuera la que se preservara y que el pueblo de Israel perfectamente aceptara eso y siguiera bajo los mandatos y designios del Señor. Bueno, podríamos concluir en este caso ya hablando específicamente dando ejemplos y características de los que más se nos resaltan como nazareos en la Biblia, podríamos hablar de José también. Y bueno, aunque a José no se le da la característica de nacir según nuestras traducciones, si vamos a Génesis capítulo 49, en el versículo 26, no se nos habla específicamente de la palabra nacir en nuestra traducción, pero cuando vamos a los originales, ahí sí aparece la palabra nacir, porque en la parte del 26 donde dice él es el apartado, él fue apartado entre sus hermanos. La expresión apartado es la que la que simboliza la palabra nazir, ¿sí? Es la que simboliza la palabra nazir. Y bueno, si lo vemos desde toda la contextualización o toda la historia, y de hecho personalmente para mí fue muy revelacional entender esto, porque digamos lo que uno siempre ve la historia de José como bueno, un buen administrador, efectivamente Dios tenía un plan para su vida, pero cuando entendemos la concepción desde el inicio, y bueno, me atrevería acá a pensar un poquito más allá en ese caso, de que Dios a Jacob le puso algo en el corazón para que él le pusiera todo el tema de la túnica y que fuera apartado entre sus hermanos, y bueno, y todo esto que fue el inicio del ministerio o del trabajo que iba a ejercer José para la ayuda del pueblo para el pueblo de Israel. Creo que toma mucho valor y mucha importancia dentro de esto. Entonces la expresión apartado o nazir en este caso, en el idioma original lo que nos revela es que José vivió como un nazareo. Y bueno, dentro de esta misma contextualización también podremos apreciar que las características del nazareato de José era que en él se podían ver características de rey. Y efectivamente fue así, o sea, en el pueblo egipcio, perdón, él estaba apenas abajo de la cabeza de Faraón. Entonces podríamos ver que él asumió un rol importantísimo dentro de la corte real, o sea, él tenía un valor demasiado importante dentro de la corte real y bueno, pudo ejercer esa característica de majestad. De ahí es que la Biblia nos expresa o nos muestra, nos da a entender que las decisiones que José tomaba eran como si el faraón las estuviera tomando. Pero aparte de eso, vemos que en José, producto de estas características de rey, también estaban unas características administrativas en cuanto a la economía. Y es que el nazareato de José se centra en eso, en la administración económica, pero también basado desde la perspectiva de las características reales o de monarquía. Y lo que se quería dar a concluir con el nazareato de José y dentro de la expresión de que su padre Jacob en las bendiciones que hace sobre sus hijos, habla de que José fue apartado entre sus hermanos, nos da a entender que en él, en esas características reales, aparte iba a haber un plan y un propósito final sobre él. Y efectivamente fue así. Nosotros sabemos que José fue el que trajo la salvación en momento de crisis para un pueblo el cual inminentemente iba a morir de hambre. Fue la buena administración de José la que llevó a que el pueblo de Israel sobreviviera a todo el tema de la calamidad que estaba sufriendo por 7 años toda la nación con hambruna, producto de una decisión soberana del Señor de que toda la tierra estuviera seca. Entonces, bueno, creo que estas características importantes, estos tres nazareatos nos dan una visión mucho más profunda acerca de esto. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo Pablo, en diferentes pasajes del libro de los Hechos, como Pablo se nos cuenta cómo él asumió también unos votos. Se nos dice en Hechos que cuando él estaba trasladándose de un punto al otro, en una parte él para y lo que hace es raparse la cabeza como señal de ruptura de un voto. La expresión real que usa el libro de los Hechos
es que ya era momento de cortar el voto, o sea, ya era momento de finalizar el voto y que por eso él se rapó. Y más adelante habla de 4 hombres que también estaban haciendo voto. Dios le pide a Pablo que pague lo que ellos necesitan pagar para que puedan finalizar ese voto. Dentro de las características del cierre de los votos, cada persona que va a cerrar, en Números capítulo 6 se nos dice que cada persona que va a cerrar el voto tiene que sacrificar o tiene que dar una ofrenda para que efectivamente ese voto se pueda cerrar y se dé como finalizado ese pacto solemne que tenía la persona con Dios. Entonces Dios le pide a Pablo que efectivamente él haga eso, que vaya y pague para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Recordemos Números, parte del Pentateuco. Y Pablo efectivamente hace así para que estos hombres puedan raparse la cabeza como señal de que ya su voto había finalizado. Entonces podemos ver el paralelo. En el Antiguo Testamento se nos habla muchas veces o varias veces acerca de los nazareos, y en el Nuevo Testamento ese compromiso puede ser vigente. Personalmente yo en un momento de mi historia hice eso, producto de un tiempo de mi relación con Dios que quería llevarla a una experiencia diferente. Yo efectivamente me dejé crecer el pelo, y al final de esto me rapé como señal de que ya había finalizado eso, y también como una señal de duelo, producto de lo que quería para la perspectiva siguiente en mi relación con el Señor. Ahora, ¿por qué digo señal de duelo? Porque aunque yo cerré el voto, de ciertas cosas que experimenté dentro de ese momento, de ese voto nazareo, eh, me llevaron a entender que estaba muy pobre en mi relación con Dios y necesitaba algo diferente. Y bueno, así fue dentro de mi perspectiva. Por eso es que decidí tomar el tema del nazareato, porque antes de hacer este voto de nazareo, tomé como todo el estudio acerca de esto, y complementando con todos los temas que estamos viendo en teología del Antiguo Testamento, pues obviamente el ideal es en este momento poderlo explicar pues mucho mejor a lo que lo entendí hace 5 años. Y bueno, me falta o complementar acerca de todo el tema de la realeza, como hablamos en esta noche. La palabra nazir también traduce tiara o diadema, y esto hacía referencia a toda la parte de real o estas personas que cargaban o portaban una diadema en su cabeza, principalmente todos los temas de la monarquía. Estamos hablando de los príncipes, aquellos que iban a heredar el trono real. Ellos principalmente cargaban esa corona que los apartaba para esa misión especial. Y bueno, dentro de esto, y aunque no lo toqué, pues sería bueno tocarlo. En el tiempo de David, recordemos que, y haciendo referencia al nazareato de José, recordemos que en el tiempo de David, Jonatán le entrega su túnica como príncipe, como señal de que ya él le había entendido, el Señor me imagino que le había revelado a Jonatán que ya el que iba a seguir en la línea real no iba a ser él, sino iba a ser su mejor amigo David. Y esto hace referencia precisamente a la túnica de José, porque a José lo visten con estas túnicas de colores hermosas que eran muy parecidas a los que más adelante los príncipes iban a llevar, porque efectivamente, y esto pues obviamente también dentro de esta misma perspectiva, acepta que José tenía características de realeza. Y en cuanto a Jonatán, esto lo que mostraba era que el manto que él tenía como heredero al trono iba a ser traspasado a un rey que Dios había elegido para que tomara el lugar de su padre. ¿Por qué hago este énfasis dentro del nazareato? Pues importante porque como estamos hablando de que los que portaban la nazir, la diadema, vestían con todos los temas reales en cuanto a la monarquía, o sea, los príncipes se vestían como lo que eran príncipes. Pues obviamente hablando desde esta perspectiva, con David fue así. Con David recordemos, o como acabamos de recordar más bien, pues efectivamente él asume ese manto real, y me imagino que cuando llegó su momento como rey, él también portaba esa corona o ese nazir, para hablar de que él había sido apartado, y en este caso con fines monárquicos, porque él era el rey dentro de la nueva noción de nación o establecimiento de nación para el pueblo de Israel. Y bueno, tendríamos que también hablar, y ya yendo un poco más para finalizar,
el tema de los sacerdotes, la corona que los sacerdotes portaban, en la cual decía santo, esa corona también se conoce como nazir. Entonces vemos que no solo estamos hablando de que los monarcas portaban la nazir, que en este caso es la diadema que los identificaba como príncipes, sino también los sacerdotes portaban una diadema especial, una tiara especial donde estaba escrito santo. La Biblia no nos especifica si aquellos hombres y mujeres que decidían solemnemente tomar este pacto, ellos cargaban también una corona. Como no sabemos, no podríamos especificarlo, pero podría ser que ellos decidieran hacerlo para que todo el pueblo supiera que ellos efectivamente estaban haciendo un voto, aunque con el pelo largo, y por eso fue que me solté el pelo para precisamente representar el papel del nazareato. Me imagino que con el pelo largo pues es indiscutible que si un hombre tiene el pelo largo pues puede ser por algo especial, y en este caso pues puede ser por un tema de nazareato. Y bueno, hablemos y para finalizar y ir concluyendo, hablemos de pasajes donde también se nos habla acerca de los nazareos en cuanto a diferentes, ya saliendo de estos tres principales. En Amós 12, en Amós 2, perdón, versículos 11 y 12 se nos habla acerca de los profetas y de los nazareos. Y efectivamente lo que nos revela el versículo 11 es que Dios había designado profetas y nazareos para que recordaran. Y esto no lo hemos hablado y sería importante tomarlo en esta noche. El nazareato también, saliendo ya a la perspectiva de las características de estos tres, dentro de las tareas o más bien características o objetivos finales que iba a tener el nazareo, primero era recordar una conciencia de lo que ellos eran como nación. Ellos se veían en la obligación de recordar. Por eso cuando hablamos del profeta Amós, en el versículo 11 se nos dice que Dios había designado profetas y nazareos para que les recordaran que ellos eran pueblo de Dios. Y era porque ellos estaban en una lucha incansable con el pueblo de Israel para que ellos no aceptaran dentro de sus costumbres todo el tema cananeo. Entonces, lo primero era recordar, traerles una conciencia de nación. Lo segundo, dentro de esa misma perspectiva, es que ellos fueran fieles a sus creencias y a sus convicciones religiosas. Entonces, lo que buscaba el nazareo era que efectivamente preservar todo el tema religioso para que el pueblo de Israel fuera fiel. Y dentro de esto mismo aparecen los profetas ya como otros mediadores, como lo dijimos al inicio, que pretendían la misma labor. Esta fue lastimosamente una guerra pues siempre ganada, siempre perdida, perdón, por parte del pueblo de Israel. O sea, ellos siempre cedían a todo el tema de la adoración a Balac, a Baal, a Moloch, a Dagon y entre otros dioses los cuales a ellos servían, el pueblo de Israel servía y aceptaba como costumbres para ellos. Y bueno, dentro de esta misma también perspectiva, hablando de estos objetivos finales del nazareato y pues también trayendo pasajes a colación que complementan esta idea, vemos cómo el mismo profeta Amós hace referencia después que el pueblo de Israel lo que hizo fue que los nazareos bebieran vino y así como quebrantar ese pacto con Dios. Y esa fue la conducta regular todo el tiempo del pueblo de Israel, un tema de rebeldía y un tema de oposición a todo lo que les recordara o todo lo que les acentuara el tema de religioso, pero también el tema de aceptación como nación. Ellos siempre tuvieron una mentalidad de esclavos. Desde que salieron de Egipto, lo primero que hicieron fue quejarse, y bueno, eso lo podemos ver en el Pentateuco, lo primero que hicieron fue quejarse diciendo y aludiendo a mejor estábamos allá, por lo menos sí, nos tenían castigados y nos tenían con trabajos súper pesados, pero por lo menos podíamos vivir tranquilos. Y lo que Dios les estaba ofreciendo era un tema de libertad. Muchos años después, el pueblo de Israel sigue con esa conciencia de esclavos y lo que hacen es querer vivir sumisos ante deidades construidas por hombres, las cuales lo que hacían era apartarlos o alejarlos de su relación con Dios. Y por último, pero no menos importante dentro de este objetivo final, tendríamos que hablar del tema de la guerra. Los nazareos eran los primeros en el ejército de batalla del pueblo de Israel. Claro, hasta antes de la monarquía. De hecho, podríamos también hablar un poquito de que dentro de la monarquía ellos hicieron parte de,
pero ya no tan activo como lo hacían antes. Recordemos que el pueblo de Israel no tenía ni un ejército constituido ni tampoco tenía avances militares, por lo cual pues lo que ellos pudieran ganar en guerras era producto de hombres y mujeres que habían tomado la decisión de vivir y experimentar una nueva relación con Dios para traer conciencia de nación, pero también para traer una conciencia religiosa al pueblo de Israel. O sea, para preservar todo su tema cultural y como nación se estaba empezando a gestar. Ya en el tema de la monarquía, por eso es que también dentro de Samuel, cuando el pueblo de Israel le pide que Dios levante un rey como las demás naciones, Samuel le dice, pero ojo, porque este rey va a tomar de sus jóvenes para hacerlos parte del ejército, para que ellos trabajen en todas las labores militares, porque hasta ese momento no había sido así. Los nazareos habían asumido esa parte militar, ¿sí? Esa parte militar. Entonces, bueno, también tendríamos que hablar que ya en el tema monárquico, lo que hacían era que ellos contrataban mercenarios para que trajeran todas esas herramientas militares que ellos no tenían y así poder conquistar. Entonces el nazareo estaba en las labores de conquista y también de conservación de la tierra, y esto ya en cuanto al tema militar. O sea, ellos pertenecían a los ejércitos para conquistar naciones, pero también para preservar la tierra que Dios les había dado en victorias. Bueno, lastimosamente los mercenarios que contrataba los reyes, y pues tendríamos que hablar específicamente como el primer rey Saúl, él lo que hacía era eso, contrataba ejércitos, y podríamos ver el ejemplo del ejército hitita, que eran mercenarios, los cuales por fines lucrativos, no por fines de causa común o buscar ese crecimiento del pueblo de Israel, pues ellos trabajaban en el ejército pues para la conquista de tierras. Un ejemplo, y para mí fue muy revelacional esto, yo cuando caí en cuenta de esto dije como wow, increíble, es Urías, el esposo de Betsabé, Urías Eteo. Él era un hitita y bueno, él había asumido todas las costumbres religiosas de Israel, había aceptado a Dios como su Dios, por eso podía vivir dentro del pueblo, pero él era un mercenario. Entonces, dentro de esto, los nazareos, pues obviamente buscando ese fin de conservar y preservar, pues por eso ellos también asumían ese rol de batalla, ¿no? De batalla, el cual les permitía conquistar y también preservar tanto la cultura como también su propia tierra. Bueno, quiero finalizar ya saliéndome un poquito dentro de la perspectiva de la teología y la perspectiva histórica, y me gustaría hablar de un desafío para nuestra vida. Yo creo que el nazareato nos debe impulsar a todos, nos debería impulsar a todos. La palabra de Dios dice que seamos santos porque Dios es santo. Esta expresión, sumada con el tema del nazir o el nazareo, pues debería cobrar muchísimo más valor y muchísima más importancia, porque si bien Dios nos dio santidad por medio de su Hijo Jesús, debería también de nosotros salir un voto, un pacto de preservar nuestra cultura religiosa, por usar un término, ¿sí? De llevar a la gente a que conozca ese gran Dios, producto de nuestra vida, tanto de palabra como de testimonio. Yo creo que el nazareo se impulsaba a tomar este voto diferente porque quería marcar esa trascendencia dentro de una generación perversa. O sea, aquellos que se sentían impulsados y tenían ganas de tomar ese voto de nazareo era porque veían que el sistema estaba tan enloquecido y que valía la pena marcar algo diferente. Yo creo que eso nos ha llamado a ser Dios a nosotros los cristianos. De pronto no a todos, pero por lo menos sí, es el deseo por lo menos personal de mi corazón, como pastor, que las ovejas que el Señor me ha permitido tener, pues tengan este deseo de marcar la diferencia. Yo tengo, por la gracia del Señor, el honor de ser pastor juvenil, y me gustaría que estos jóvenes fueran como estos nazareos, que tomaran compromisos reales con el Señor, que cumplieran esos compromisos para que ellos lleven al exterior, por así decirlo, todo lo que hay en ellos, y efectivamente no se dejen seducir por este mundo, sino que por el contrario sean esa marca diferente, la cual los demás quieren aceptar. Y bueno, dentro de esto me gustaría que fueran guerreros valientes, porque pues así eran los nazareos, ¿no? Eran hombres y mujeres los cuales enfrentaban batallas para preservación, como ya lo dije, tanto de sus costumbres como de su tierra, y también para conquistar.
Y yo creo que así deberíamos ser también los cristianos, deberíamos proyectarnos para conquistar naciones, para efectivamente formar discípulos, desarrollar líderes y obviamente así llegar a cada rincón de este mundo. Y bueno, me perdonarán por esto último, yo creo que forma parte dentro del concepto y bueno, yo creo que también dentro de esta misma perspectiva y los invito y los desafío a tomar este tema del nazareato con real importancia y asumir también votos con el Señor y cumplirlos. No sea que pase como Salomón dice, ¿no? Que cuando hacemos promesas a Dios no dudemos en cumplirlas. Y así deberíamos ser, como aquellos hombres y mujeres que deciden, cumplen por un tiempo establecido para la gloria del Señor. Muchísimas gracias y buenas noches. Dios les bendiga.